Buenas noches. ¿Cómo está Fabio? ¿Ya carga? Muy bien, por dicha. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Un saludo para todos y todas. Parece que algunos tuvieron algún problemilla porque no les aparecía la reunión en el usuario de Cisco. A mí también me pasó con el segundo usuario que uso. Parece que hubo un problema esta semana en Cisco. Yo escribí y por eso no aparecían, pero pueden entrar a la clase directamente desde el correo electrónico. Bueno, muy bien. Eh, Como siempre, si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerlo vía el chat o vía el micrófono. Vamos en este momento a compartir el escritorio para iniciar la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar básicamente sobre regresión y series de Fourier. Eh, Porque la clase anterior al final vimos que básicamente una serie de tiempo, como estamos viendo en la pantalla en este momento, se compone de tres elementos fundamentalmente. Los ciclos, que como estamos viendo en esta pantalla, aquí se reflejan en la curva azul, y fueron modelados en este ejemplo que vimos la clase anterior a través de una serie de Fourier. Más adelante vamos a ver eso más en detalle. La tendencia, que también, perdón, que más bien es modelada mediante una regresión. Y las estacionalidades, que también son modeladas como series de Fourier porque son al fin y al cabo ciclos, nada más que de mayor longitud. Así las cosas, el día de hoy nos vamos a concentrar en estudiar regresión y luego series de Fourier. De paso vamos a estudiar un poquito de regresión para hacer clasificación como regresión logística, que es básicamente el único tema que nos faltaba para completar los métodos más conocidos y más útiles en el tema de clasificación o predicción. Bueno, esta filmina que está aquí es muy importante, sobre todo para efectos del último curso. Ustedes deberían entender muy bien esto. ¿Cuál es la diferencia entre regresión y clasificación? Es muy confundido. Básicamente, la regresión se usa para predecir variables cuantitativas, mientras que la clasificación se usa para predecir variables cualitativas. Es decir, la regresión, por ejemplo, se puede usar para predecir el salario de una persona, para predecir el peso, eh, para predecir la edad, por ejemplo, variables que sean cuantitativas. Mientras que un problema de clasificación siempre se trata de predecir una variable finita, una variable cualitativa, por ejemplo, si una transacción es fraude o no, si un individuo va a ser buen pagador o no, si una transacción de seguro es fraude o no, etc. Esa es la diferencia fundamental de la clasificación y de la regresión. Entonces, un método de regresión normalmente no sirve para clasificación y viceversa. Al menos no automáticamente, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta filmina espero que la recuerden muy bien porque ustedes tienen que tener claro si están ante un problema de regresión o de clasificación. Y también hay básicamente tres cosas distintas en minería de datos. La otra es el clustering, que se confunde mucho con clasificación. En la escuela de matemática de la UCR, por ejemplo, usamos mal la palabra y decimos clasificación jerárquica, cuando en realidad la clasificación jerárquica no es clasificación, es clustering. El clustering tiene que ver con encontrar grupos previamente definidos, no previamente definidos, sino dejar que el algoritmo los encuentre los grupos. O sea, es un aprendizaje no supervisado, mientras que la clasificación son grupos a priori conocidos, es decir, es un aprendizaje supervisado. Entonces, básicamente hay tres problemas distintos: clustering, clasificación y regresión. Son tres cosas distintas y ante un problema uno debería tener bien claro
¿De qué se trata? Si de un problema de clustering, un problema de clasificación o un problema de regresión. Bueno, hoy vamos a estar ante la regresión sobre todo y vamos a trabajar un poquito en clasificación usando regresión logística y vamos a ver por qué la regresión clásica es para regresión, valga la redundancia, y la regresión logística es más bien para clasificación. Bueno, la regresión lineal simple es uno de los métodos más viejos de la estadística y más sencillos, pero no por ello no efectivo. Es uno de los métodos más efectivos que existen, es la regresión. La regresión, como se ilustra en este gráfico, se trata de encontrar una recta que pase lo más cerca posible de una serie de puntos, que son los datos que se tienen, aun cuando no pase por ninguno, pero que pase lo más cerca de todos los puntos. Si pasara por los puntos, estaríamos ante otro problema matemático, que es la interpolación, pero es otra cosa que no vamos a estudiar en nuestros cursos. Entonces, no necesariamente pasa por ningún punto, pero la distancia de la recta a los puntos, como esta, por ejemplo, esta es mínima. Es decir, pasa lo más cerca posible de todos los puntos. Y de lo que se trata es de encontrar la ecuación de la recta, que se puede modelar como mx más b, como se veía en el colegio. Dado un conjunto de puntos, uno puede encontrar la recta que pasa por ellos, como mx más b. Nada más que aquí vamos a decirle beta 1 por x más beta 0. A beta 0 se le conoce como el intercepto y a beta 1 como el coeficiente de la primera variable. Entonces, la idea es esta. En regresión, uno tiene unos datos como estos que son para predecir el cáncer de próstata. Se tiene una variable a predecir y un conjunto de predictores aquí en amarillo. A esta se le llama la variable a predecir y a estos los predictores. En este caso, por ejemplo, esta tabla que vamos a usar más adelante, el LPSA alto es un síntoma de posible cáncer de próstata. Entonces eso es lo que deberíamos revisarnos nosotros los hombres. Ok, aquí por ejemplo yo puedo tratar de expresar el LPSA haciendo una regresión respecto al Evacol. ¿Por qué respecto al Evacol? Al ECABOL, perdón. Porque si vemos, perdón, aquí más adelante, vamos a ver que, bueno, más adelante está, usamos esa variable porque es la que tiene mayor correlación con LPSA. Ahorita está la matriz de correlación. Ahorita se las muestro. Bueno, esta es la idea. Esta sería la recta de regresión y estos son los puntos graficados en rojo que expresan el LPSA como la recta beta 0, que es el intercepto, más beta 1 por L cabol. Esa sería la regresión. Bueno, ahora el punto es cómo se calcula beta 0 y cómo se calcula beta 1. El criterio que más viejo que se conoce en esto es usar los mínimos cuadrados, es decir, como les decía, minimizar estas distancias. Entonces estas distancias se calculan así. El verdadero valor, por ejemplo, que es Y1 menos el valor en la recta, y así sucesivamente, Y2 menos el valor en la recta, Yn menos el valor en la recta. Esta cantidad lo que me da es la medida de este segmento. Entonces la idea es minimizar esto, que se conoce como Residual Sum of Squares, RSS, y entonces lo que hay que hacer es minimizar esa función. Calculando derivadas e igualando a cero, como se hace en cálculo, no vamos a hacer ese detalle aquí, se puede probar que beta 1 se calcula de esta manera, como esta sumatoria, como la sumatoria desde igual 1 hasta n por xy menos la x barra, donde xy sería la variable yésima, la entrada ahí de la columna x, menos y por menos la media de y, entre la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado, que sería la media. Y que beta se puede calcular como nos enseñaron en el colegio, que es evaluando un punto de acá, y uno puede evaluar las medias. Entonces de esta manera calcula beta 0, donde aquí estas son las medias. Entonces esa es la manera de calcularla. Por suerte, pues antes le ponían a uno en los cursos de estadística a calcular eso a mano. A mí nunca me daba, quedé muy malo sumando. Y por suerte ahora pues R hace eso con mucha facilidad y no hay que hacerlo a mano.
En los cursos de estadística hace como 20 años lo ponían a uno a hacer unas tablitas y a sumar y a calcular eso a mano. Ahora no, ahora por dicho se puede hacer en R. Vamos a ver en R cómo se podría hacer. Ok, ya está la mayoría. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. Bueno, muy bien. Entonces veamos en R. En R, estas presentaciones están en el sitio web como siempre. Aquí, como están viendo, seteo el directorio, que ya ustedes saben. Leo los datos que se llaman Prostate Data CSV. Ahí se los pongo un poquito más grande. Ahí están los datos, la tabla de datos. Aquí la muestro. Se ve la tabla de datos. Calculo la matriz de correlaciones de la tabla de datos y ahí se ve que la que tiene mayor correlación con LPSA es Cabol. Por eso fue la que usamos para hacer la regresión. Bueno, para hacer una regresión lineal, se hace de la siguiente manera. R ya tiene una función que se llama LM, que viene de Linear Model. Esto aquí se conoce como una fórmula en R, que se usa este símbolo. Se pone primero la variable a predecir y luego la variable predictora o el predictor. Esto se conoce como una fórmula. Y los datos que los tome de pdatos, que fue la matriz que acabo de leer aquí arriba. ¿Verdad? Pdatos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es un modelo de regresión con la variable predictiva a predecir LPSA y usando como predictor L-Cabol. Aquí, listo, despliego el modelo y me dice que beta 0, que se llama intercepto, es 1,5 y que beta 1, que es el que multiplica a L-Cabol, es 0,7. Ok, este sería el beta 0 y este es el beta 1. El beta 0 que estamos viendo aquí y el beta 1 respectivamente. Ok, aquí puedo plotear el modelo. Ploteo los datos primero, L-Cabol versus LPSA, y luego hago la línea de la recta de regresión con AB-Line, y ahí están los puntos y la recta de regresión. Ok, muy bien. Ahora yo puedo hacer una predicción. Puedo predecir, usualmente, como ya ustedes saben, usando la función predict, usando el modelo que acabamos de calcular, y voy a predecir cuál sería el valor de LPSA si LevaCol vale 0,7 o vale 0,41 o vale menos 0,23, y le estoy pidiendo que me dé el intervalo de confianza. Entonces aquí está la predicción. Este sería el valor de LPSA para LevaCol 0,7. Este es el valor de LPSA para LevaCol 0,41 y así sucesivamente. Y estos son los intervalos de confianza, el mínimo y el máximo, en donde podría estar el valor, la predicción. Aquí nos da un valor exacto, aquí nos da un intervalo con el mínimo y el máximo. Aquí estoy haciendo otro modelo, pero estoy prediciendo LPSA a partir de la edad. Ok, lógicamente es otro modelo distinto. Este es el intercepto, este sería el beta 1 y este el beta 0. A partir de ahí grafico de igual manera. Ven que este gráfico se ve más disperso y eso se debe en efecto a que la correlación entre LPSA y la edad no es muy buena. Y igual puedo hacer una predicción de estos tres valores. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a la regresión múltiple. ¿Qué pasa si queremos, vean que esta tabla, tiene muchas variables, muchos predictores y una variable a predecir? Bueno, ¿qué podemos hacer para usar todos los predictores en lugar de solo uno? Bueno, usar regresión múltiple. La regresión múltiple, como se ilustra en ese gráfico, es básicamente la misma idea. Aquí estaría usando dos predictores, x1 y x2, y una variable a predecir y. Entonces ya no estamos hablando de una recta, sino de un plano. Y en general,
cuando vamos a predecir una variable usando n variables, estaríamos ante la presencia de lo que en matemáticas se conoce como un hiperplano. Y la regresión múltiple es básicamente lo mismo, es encontrar el intercepto beta 0, luego el beta 1 que multiplica x1, hasta ahí sería regresión lineal. Pero aquí podemos encontrar un beta 2 por x2 y así sucesivamente hasta un beta n por xn más el error de la predicción. Por ejemplo, aquí predecir LPSA usando todas las variables, entonces tengo que encontrar el intercepto, beta 1 por L cabol, beta 2 por el peso, por la altura, beta 3 por la edad, y así sucesivamente hasta beta 8 por G liazón. Entonces, ¿cómo encontrar esos beta? Bueno, se puede probar igual matemáticamente que minimizando el error cuadrático medio, que aquí es un poquito más complicado porque esta sería la fórmula del error cuadrático medio, es minimizar esta función. Ahí se complica un poquito más y habría que hacer un poquito de derivadas usando gradientes y cosas, pero no importa, se puede probar que beta en el fondo se puede calcular de esta manera, donde beta ahora es un vector. Beta sería un vector columna, así, donde aquí tiene a beta 0, beta 1 y así sucesivamente hasta beta n. Ok, bueno, entonces se puede probar que beta se calcula como x traspuesto por x inversa, la matriz inversa por x traspuesto por y, donde y es la variable a predecir. Y la aproximación de y techo, perdón, de y, que le vamos a llamar de y techo, se puede calcular como x por beta, donde x es la tabla de datos. Entonces se multiplica la tabla de datos traspuesta por x, se invierte, se multiplica por la traspuesta y se multiplica por y. Eso me da los beta. Y el y techo se calcula como x por beta. Bueno, por dicha esto no hay que calcularlo a mano tampoco, a pesar de que no es una operación complicada, sí es tedioso. Antes en álgebra lineal nos ponían a hacer esas cosas a mano. Algebraicamente se puede ver que la predicción de y, que es y techo, aquí está, no es más, para los que han llevado álgebra lineal, que la proyección de y, en el sentido del álgebra lineal, sobre las variables predictoras, sobre el espacio vectorial generado por las variables predictoras. Es la proyección, en el sentido del álgebra lineal, para aquellos que han llevado álgebra lineal y si se acuerdan algo de eso. Bueno, eso es en un sentido geométrico lo que quiere decir una regresión. No es indispensable que entiendan eso, solo para aquellos que han llevado cursos de álgebra lineal. ¿Cómo se hacen en R esto? Igual con la función LM. Vamos a ir a ver. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor me interrumpen. Estamos viendo regresión porque es lo que vamos a ocupar. Hoy nos estamos armando de todo lo necesario para la próxima clase poder hacer los modelos de Box y Jenkins y la última clase hacer los modelos de Hall Winters para hacer predicción. Bueno, se leen los datos igual como siempre y aquí voy a hacer una predicción usando LM, Linear Model, de LPSA otra vez. Esto es lo que se llama una fórmula, pero ahora voy a usar las variables L cabol, L weight y H. Voy a usar tres variables para hacer la predicción, todas de la tabla de datos. Entonces aquí me calcula, este es el intercepto beta 0, este es beta 1, este es beta 2 y este es beta 3. Bien. Esto es muy interesante. Aquí, después de este símbolo, del que se conoce popularmente como rabo de chancho, LPSA un punto, significa que voy a hacer la predicción de LPSA con todas las variables de la tabla de datos. Y aquí entonces viene beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7 y beta 8.
Ahora voy a leer un archivo, New Prostate Data, para predecir estos 10 individuos. Son 10 individuos. Voy a mostrárselos. No. Perdón, les voy a buscar ese archivo. Es este. Ok, ahí como es usual, pongo la tabla de los individuos que quiero predecir en una tabla de datos. Aquí está LPSA, pero voy a usarla sin esta. Y voy a predecirla y después calculo el error. Típicamente como hemos hecho en otros cursos. Entonces ahí predigo con el modelo estos nuevos datos que acabo de leer. Y aquí está la predicción. Le digo que me dé el intervalo de confianza. Si no le digo intervalo de confianza como aquí predict, solo me da la predicción para las 10 individuos. Si le digo que me dé intervalo de confianza, y entonces me da la predicción, por ejemplo aquí 2.7, que es esta misma, me da la predicción para los 10 individuos y también el intervalo de confianza, que es el mínimo y el máximo donde se puede asegurar debe estar la predicción. Y esta es la predicción. Muy bien. Entonces repito, para construir un modelo con todas las variables se hace así, con un punto acá, y si no yo puedo hacerlo y pongo con un más las variables que quiero usar para predecir. Ahora, ¿por qué no usar siempre todas? Existe la teoría de que usar todas siempre es mejor, pero ahorita vamos a ver que no necesariamente. No necesariamente más variables implican un mejor modelo predictivo. Y lo vamos a hacer calculando el error estándar de los residuos. El error estándar de los residuos se usa para responder estas preguntas que tenemos en pantalla, muy importantes. Que también un modelo se ajusta a los datos. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se puede medir eso? Bueno, con el error cuadrático medio. Es al menos uno de los predictores x1, x2 hasta xp útil para predecir la variable a explicar o a predecir y. Puede ser que ninguna sirva. Puede ser que dos sirvan, puede ser que todas sirvan. Todas las variables predictores ayudan a explicar la variable a predecir y o solo un subconjunto de ellos. Eso es muy importante y está demostrado que no necesariamente tener más variables es mejor. Entonces, un método posible a usar es calcular modelos de regresión con x1, luego con x2, luego con xp y luego con todas las combinaciones posibles y ver cuál es mejor. Eso se le conoce como subset selection o selección del mejor subconjunto. Pero ese método no es viable porque, bueno, a veces se puede hacer, pero es demasiado lento porque tendría que calcular P a la P modelos predictivos. Bueno, entonces, para medir la calidad del error, se usa como siempre el error cuadrático, el error estándar cuadrático de los residuos, o el error estándar de los residuos, que es simplemente promediar la distancia del verdadero valor menos la predicción al cuadrado. Eso es la suma de eso, promediada y raíz cuadrada. Se usa la media muestral en este caso, estamos dividiendo entre 1 entre n menos 2. Los franceses nunca usan eso, siempre ponen aquí entre n. Si uno viene de la escuela norteamericana, aquí dividen entre n menos 2, pero al fin y al cabo eso no altera el resultado en nada, porque eso es una constante. De hecho, se podría usar esto nada más, sin esa división. Al fin y al cabo, si esto es mínimo, para un cierto valor, igual esto es mínimo. Con o no, esa constante. Ok. Entonces simplemente es el promedio de las distancias del verdadero valor contra la predicción. Entonces acá tengo en R una función
que se llama Residual Standard Error, RSE, que lo que hace es calcular eso, ¿sí? La raíz cuadrada de la suma del valor real menos la predicción al cuadrado, y luego retorna 1 entre n por s, donde 1 entre n es la longitud del real menos 2. Eso es lo que vale n. Entonces esta es la función que calcula el error cuadrático de los residuos. Entonces vean qué interesante. Leo los datos, leo los nuevos datos, calculo la matriz de correlación de P datos. Se ve que esta es la que mejor correlaciona el L-Cabol con LPSA. Voy a hacer una predicción usando dos variables. Aquí está el modelo de regresión, aquí está el intercepto beta 1 y beta 2. Aquí está la predicción. Aquí está la predicción. Calculo el error cuadrático medio. Le aplico la predicción y el verdadero valor de LPSA. El error es de un 0.38, es el error cuadrático medio. Ahora voy a usar todas las variables y hago de nuevo la predicción. Y me doy cuenta que el error más bien aumenta, ¿ven? 0.40. Eso es muy interesante. No mejoró, empeoró. De 0.38 a 0.40. Es más grande el error usando todas las variables que solo dos. Luego voy a usar solo L-Cabol, que es la que mejor correlaciona. Solo una. El error cuadrático aumenta. Tampoco era solo con eso. Y así sucesivamente. Voy a usar estas tres. El error cuadrático medio me dio, vean, 0.39. Me dio más bajo todavía. Ahora, ¿cómo saber cuáles son las mejores? Esa es una pregunta interesante. Uno podría hacer todas las combinaciones a ver cuál le da mejor. ¿Sí, adelante? Sí, profe, es que en MATLAB, por ejemplo, existe una función para hacer lo que se le llama regresión paso a paso. Sí. Y es que la misma función va permutando las variables y va optimizando hasta que encuentra la mejor supuestamente, ¿verdad? Porque no puede probar todas las combinaciones en caso de que fueran muchas variables. Sí. Pero en R hay una función parecida a esa. ¿O no? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quién me habla? Brian, sí. Sí, Brian, muy buena pregunta. Eso es lo que hace MATLAB es subset de selection. Precisamente trata de hacerlo porque, como usted bien dice, puede ser imposible. Sí, claro. Bueno, excelente. Entonces ya lo veo. Ahora vamos a ver entonces que hay técnicas mucho más inteligentes que esa, que es usar regresión rígida o ridge regression o lazo, que es lo mejor que uno puede usar para hacer eso. Ya les voy a explicar eso. Entonces, bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es de lo más reciente en estadística en el mundo. Los métodos de regresión rígida, lazo y elastic nets, que son métodos que seleccionan automáticamente las variables o que por lo menos reducen los coeficientes de aquellas variables que no aportan, usando cosas más científicas que un simple subset selections, más bien usando validación cruzada o cross validation y técnicas más interesantes. Entonces, la idea de los métodos, vamos a ver la regresión ridge y luego la regresión lazo. Es el problema. Recuerden que el problema de la regresión era minimizar el error cuadrático medio, que es minimizar y sub i, que es el verdadero valor. Este sería el verdadero valor menos la aproximación, que es esto. Eso es regresión normal. Hasta ahí sería regresión normal. Ahora, la regresión rígida le agrega este término que matemáticamente se conoce como una función de penalización, que lo que hace es castigar a los lambda que hacen que la regresión más bien dé más mala. Es decir, si por ejemplo una variable contribuye poco, entonces él tiende a hacer esta suma aquí, el efecto que tiene es que tiende a hacer ese beta más pequeño. Entonces hace que esa variable que no ayuda tanto a la predicción aporte menos.
al punto que en los métodos Lazo la puede hacer cero, como vamos a ver más adelante. Eso se llama una función de penalización. Y entonces la regresión rígida consiste en resolver este problema de optimización, que es un problema más complejo que el de la regresión clásica, porque este sería el problema de la regresión clásica, que se puede resolver usando derivadas o gradientes, pero el de la regresión rígida le agrega una restricción, que es esta, y es decir, que la suma de los beta al cuadrado sea lo más pequeña posible. Eso hace que el problema se traduzca de un problema de derivadas a un problema de multiplicadores de Lagrange, pero eso es un tema matemático. No importa, el punto es que la regresión rígida tiene una formulación matemática distinta, pero que logra mejores resultados. Y este problema de regresión resulta que la solución es esta, que beta se puede calcular como x traspuesto por x más lambda i, todo a la menos 1 por x traspuesta por y. Como pueden ver, lo que aparece nuevo aquí en la solución es esto. Esto no estaba antes en la solución de la regresión clásica. Bueno, esa es la solución. Por dicha, no hay que calcular eso a mano y R no lo calcula. Aquí estamos viendo, en este gráfico se ilustra la idea. Aquí, a la derecha, este sería, aquí aparecen las variables que yo estoy usando en la regresión. Les voy a explicar este gráfico que es muy interesante. Este sería el valor de beta, aquí, para esta variable. Este sería el valor de beta para esta variable, aquí. Haciendo esta línea. Esa es la regresión clásica. Esos serían los valores de beta para cada variable aquí en el eje Y. ¿Ok? Entonces esos serían los valores de beta. Pero los valores de beta óptimos no eran estos. Usando Ridge Regression se comprueba que son estos. Entonces, los tiende a ser más pequeños, castigando más a aquellos que menos aportan. Ok. Voy a mostrarles aquí en esto de regresión Ridge. Bueno, la regresión rígida y la regresión Lazo y las Elastic Nets, que fueron una tesis doctoral ahí en Stanford, se hace con esta función GLMNet, que quiere decir Generalized Linear Model. Net viene de Elastic Net, porque en el fondo lo que hace siempre es una regresión Elastic Net, que es una generalización de la regresión rígida y de la regresión Lazo. Bueno, la sintaxis es un poquito distinta y más natural tal vez. En lugar de usar una fórmula XY, se le pasa quién es X y quién es Y, donde X es la matriz de predictores y Y la variable a predecir. Si alfa es 1, entonces hace regresión Lazo. Y si alfa es 0, hace regresión rígida. Y si alfa es cualquier valor entre 0 y 1, hace una red, un Elastic Net, que no se lo voy a explicar, porque se complica un poco el asunto. Y el n lambda, ahorita vemos qué es. Bueno, entonces esta es la función para hacer regresión rígida, regresión Lazo y en general una red elástica. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, hay que cargar esta librería GLMNet, que fue programada por el profesor Trevor Hasty. Y entonces, bueno, leo los datos, leo los nuevos datos. Ok, esta función Matrix Model lo que hace es, vean, con LPSA es la variable a predecir y la queremos predecir usando todas las variables predictoras. Entonces eso lo que hace es transformarme eso en la matriz de predictores. Ven, aquí me genera la matriz de predictores, aquí la vemos. Lo que hace en el fondo es quitar esta variable de la matriz. También le hace una traslación
aquí para otras cosas que no vamos a ver en el curso, le agrega un 1 ahí. Esa es una historia matemática un poco complicada, es para no tener intercepto. Pero yo no quiero enseñarles la regresión sin intercepto porque se hace un enredillo. Entonces, para más facilidad, más bien aquí, en esta siguiente línea, le asigno a X la matriz X, pero sin la línea 1, ¿ven? Esto quiere decir todas las columnas menos la columna 1. Entonces me da esta misma matriz, vean, me da aquí, pero quitando esta columna. En el fondo todo eso es tan simple como quitarle a la tabla de datos la variable a predecir, que es esta. Ok, ahí está la matriz entonces. Y en Y, a Y le paso pedatos LPSA, o sea, en Y voy a dejar la variable a predecir. Ok. Defino una secuencia que ahora les voy a explicar qué es. Vean, el GLMNet, aquí está. Se le pasa el X, que es la matriz de predictores, el Y, la variable a predecir, alfa igual 0 para que haga un modelo de regresión rígida, y lambda, una secuencia. ¿Qué es este lambda? Vean que el modelo predictivo, perdón que voy aquí para la filmina, acá, yo no sé cuál lambda es el que mejor me funciona. Este lambda. Entonces le voy a pasar una secuencia de lambdas para que él después determinar de alguna manera cuál lambda es el que mejor me funciona en la función de penalización. Entonces ahorita vamos a ver que ella solita determina ese lambda usando cross validation, pero ahorita vemos eso. Entonces ese lambda no es más que este. Y yo le voy a pasar una secuencia entonces de lambdas lo más pequeñas posible, vean. Entonces ese es el lambda. El lambda va a ser desde 10 a la 5 hasta 10 a la menos 5. Son estos números. O sea, van desde 10 a la menos 5 hasta 10 a la 5. Son desde números muy pequeños hasta números muy grandes. Ok, entonces aquí hago el modelo y le paso a lambda esa secuencia. Ploteo el modelo de regresión que me dio. Ven que esto me lo dejó en un modelo que se llama Rich Model. Lo ploteo y me da esto. Esto que están viendo ustedes es el posible. Vean que si yo estoy aquí, no estoy más que ante los mismos valores. Recuerden que para acá la variable, aquí está el beta correspondiente a esta variable. El beta correspondiente a esta variable estaría aquí. Si me quedo ahí, estoy en la regresión clásica. Y conforme me voy hacia allá, los betas se van haciendo más pequeños. Se ve que esta tabla, la caída de los betas es muy abrupta, entonces no es un muy buen ejemplo para estos métodos. Los métodos Rich y Lazo sobre todo se usan cuando hay muchísimas variables, funciona mucho mejor. Pero les pongo este ejemplo para no usar un ejemplo tan grande. Bueno, entonces, ese es el modelo que ploteado para los posibles valores de beta. Ok. Aquí están los coeficientes. Los coeficientes son los beta. Aquí está el intercepto. Vean que, bueno, aquí para que les quede claro, no es tan confuso. Esta columna sería la regresión clásica. Este sería el intersecto y los coeficientes para cada variable. ¿Por qué ahora aparecen muchas columnas? Porque esta primera columna es para un valor de lambda, esta para otro valor de lambda, esta para otro valor de lambda, y así sucesivamente. Tenemos creo que 10 valores de lambda porque yo le di 10 valores, entonces me genera 10 columnas de posibles soluciones a la regresión. Es decir, viéndolo en el gráfico, un valor de lambda sería aquí, el que sería la regresión clásica casi, otro podría ser aquí, otro aquí, y entre más me vaya a la derecha, más chiquititos me hacen los beta. Ok.
Bueno, aquí están los lambda. Aquí yo con esta instrucción puedo ver, ahí están los lambda que yo le di antes. Ok. Y entonces, bueno, aquí lo que estoy viendo es cuáles son los lambda correspondientes al... cuáles son los beta, perdón, correspondientes a lambda igual 5. Cuáles son los beta correspondientes a lambda igual 10. Entonces se ve que entre más grande el lambda, más pequeño los beta. Ahora, eso no necesariamente, habría que ver cuál es el que es mejor en la regresión. Ok, para cada lambda yo podría empezar a pie y hacer una predicción. Por ejemplo, aquí voy a hacer una predicción, le paso el modelo que acabo de construir, un poquito más grande, le paso el lambda, el quinto lambda, y le paso los nuevos datos y hago una predicción. El error cuadrático medio me dio 0,50. Ahora voy a hacer una predicción con el lambda igual 8. El error cuadrático me dio 0,40, o sea que mejoró bastante. Ok, ahora, eso solo se los hago para ilustrar. Ahora, ¿cuál es el mejor lambda? Para cada lambda se podría hacer una predicción, pero ¿cuál es el mejor lambda? Bueno, eso se puede usar usando validación cruzada, que eso lo voy a mostrar aquí abajo. Aquí lo que estoy haciendo es varias predicciones, perdón. Bueno, aquí, perdón. Aquí no le puse cuál es lambda, entonces él está escogiéndolo por defecto. Ok, entonces hay una función que trae ese paquete glmnet, que es esta cross validation. Hace un cross validation, una validación cruzada, y uno la puede plotear incluso. Vean aquí donde está el ploteo. Entonces, con validación cruzada, él determina que el mejor lambda está en este intervalo. Aquí en este que se ve aquí. O sea, el mejor lambda. Vean que aquí está el logaritmo de lambda. Entonces, el mejor lambda está entre 10 a la menos 3 y más o menos 10, un poquito 10 a la menos 1. Entonces, ese sería el mejor lambda. Porque este gráfico, esto que ustedes ven aquí, de aquí a aquí, esta medida, por ejemplo, lo que significa es dónde variaría el error aplicando cross validation con ese lambda. Entonces, entre más crece, aquí se ve que el error varía más. Entonces, del error donde menos varía es por aquí. Pareciera que el que mejor funciona es 10 a la menos 2.5, digamos. Ok, el punto es que si yo lo corro así, la predicción, perdón que voy para arriba, sin ponerle cuál es el lambda, si hago la corrida así, él automáticamente selecciona el mejor lambda. Entonces no hay que preocuparse. Realmente la regresión se puede correr así, sin pasarle la secuencia de lambdas. Él selecciona el mejor que se puede escoger usando validación cruzada. Ok, y este grafiquillo que hace aquí, este gráfico es para que uno más o menos sepa dónde estaba. Ok, entonces el mejor lambda puede salir, vean que de esta validación cruzada aquí, esto CV quiere decir Cross Validation glmnet, y ahí me da los lambda, y aquí los ploteo. Aquí entonces, esta función, ahí el $lambda min me da el mejor lambda que puede hacer. Entonces yo hago la predicción y lo dejo en la variable que le puse mejor lambda. Entonces yo hago la predicción usando mejor lambda, y aquí me da la predicción, y aquí se ve que el error cuadrático medio es el menor que se pudo haber encontrado. Lo bajamos como de 0.43, 44 a 0.39. No es mucho, pero sí es algo en este ejemplo, que no es un ejemplo de muchas variables. Entonces, esto entre más variables mejor.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, que está un poquito complicado eso. Al fin y al cabo, pues no hay que complicarse, ¿eh? Todo es sencillo. La idea es que ustedes corren el modelo así, perdón, sin pasarle eso de los lambdas se los hice para ilustrar nada más. Simplemente lo corren así. Alfa igual 0 para regresión rígida y le pasan el X y Y. Nada más. Él entonces selecciona aquí el mejor lambda. ¿Sí, adelante? Sí, una pregunta. Entonces ahí estaríamos utilizando siempre todas las variables, ¿verdad? Sí. Todos los predictores. Sí. Sí, en regresión rígida. Sí. Ajá. Adelante, sí, adelante. Sí, no, que no importa si alguno resulta ser que no es significativo, una cosa así, sino siempre se utiliza indicando cuál es el beta que lo haga funcionar, digamos. Sí, sí, correcto, buena pregunta. Aquí se usan todos, las variables siempre. Nada más que el modelo, al ponerle un beta más chiquitito, hace que esa variable ya no importe tanto, pero no las desecha del todo. Sí, ahora vamos a ver que la regresión lazo sí. Ok, muy buena pregunta. Bueno, les decía que entonces no se compliquen. La verdad es que lo que hay que hacer así en términos más simples es correr de esta manera el modelo. GLMNet, X y Y, los predictores, la variable a predecir y alfa igual 0 para que haga regresión rígida. Él solito determina el mejor lambda. ¿Cómo lo puedo saber yo? Con esta función cross validation glmnet. Entonces este me selecciona, me muestra los lambda. Luego esta funcióncilla $lambda min, aquí es donde está, él deja el mínimo, el mejor, en el sentido de que es el mejor lambda que puedo usar. Y con ese lambda es que hago la predicción. Ok, muy bien. Bueno, entonces como bien lo decía, creo que fue Brian, ¿verdad? El que me preguntó. La regresión rígida reduce los valores de los lambda, como se va viendo acá, conforme o acá, nada más que están al revés, conforme el lambda decrece, pero no los elimina. Hay otro método debido al profesor Robert Tipsirani que se ve ahí, que me acompaña, que fue mi profesor en el postdoctorado en Stanford. Él es el padre del método Lazo, muy famoso, el profesor Tipsirani en el año 96. Él propuso este método que les voy a explicar a continuación. Y este método sí logra eliminar del todo las variables que no son significativas. En el año 96, actualmente es uno de los métodos más usados en regresión en el mundo, del cual hay miles de paper, que les puedo enviar el paper original del profesor Tipsirani si alguno lo quiere. Vale varios, como $100 en la Royal Society of Statistics. Pero yo se los puedo mandar si alguien quiere por correo el paper. Donde él presentó por primera vez el método Lazo. El método Lazo se parece al método Rich, casi pareciera lo mismo. Hace una penalización aquí. Pero si mal no recuerdan, aquí antes no era valor absoluto de beta, sino era beta al cuadrado. En el fondo, matemáticamente, para aquellos que llevaron cursos de análisis o cosas de esas más jodidas, y lo que él está haciendo es usando norma 1 en lugar de norma euclidia. Y curiosamente y mágicamente eso logra mucho mejores soluciones. Les voy a explicar por qué. Bueno, este sería el problema de optimización a resolver, que es un problema todavía más complejo porque se sabe muy bien que cuando en una función hay valor absoluto, no se puede derivar y entonces la cosa se complica. Por eso quizás no se había usado antes. Pero ahora con el poder de las computadoras no importa. Este problema no tiene solución explícita. O no es que no tiene, es que nadie se la ha encontrado. Es un problema matemático abierto. El que le encuentre la solución explícita a eso, pues tiene un doctorado de inmediato. No se le ha podido encontrar solución explícita. Entonces lo que el programa computacional en R hace, que programaron el profesor Tipsirani y el profesor Trevor Hasty, es minimizar tiro a tiro usando una cosa que se llama el descenso del gradiente. Tiro a tiro
lo hace. Entonces, en ese sentido es más ineficiente, aunque lo hace muy rápido. Aquí, para aquellos que han estudiado un poquito más de matemática, este de aquí es el problema de regresión rígida. Es decir, está usando norma euclidiana porque lo que se forman son esferas. Entonces la solución, aun cuando va reduciendo los beta, digamos, si la solución fuera aquí, el beta 1 es muy pequeño y el beta 1, 2 pequeño y el beta 1 grande, pero no los hace cero. Mientras que en regresión, lazo, como está aquí a la izquierda, lo que se forma son triángulos. Y si, por ejemplo, si la solución la encuentra aquí, entonces beta 2 es 1, pero beta 1 es 0. Entonces eso que está explicado ahí es lo que hace que algunos de los coeficientes se anulen. No se preocupen si no entienden eso a fondo, porque eso requeriría de un curso de 6 meses de explicación de todos estos temas. Pero bueno, básicamente la idea es que la regresión lazo sí anula alguno de los betas, es decir, les asigna un valor de 0, eliminando la participación de algunas variables en la regresión de manera automática. Ven, aquí estamos viendo un gráfico de regresión lazo. Esto es lo mismo que nada más que están al revés. Se hacen con otro paquete. Aquí vemos, por ejemplo, que si estamos aquí de nuevo, los coeficientes beta, que serían estos, son los de la regresión. Estos serían los coeficientes. ¿Ok? Para cada una de las variables, digamos, ese sería el beta ahí respectivo. Pero, si usamos lazo, él parte aquí, en esta línea roja. Entonces fíjense que esto significa que solo va a usar 3 variables. A todas las demás les va a asignar 0. Beta se viene para acá, entonces beta es 0. Entonces solo usa 3 variables en lugar de usar 8 variables. Descubre cuáles son las 3 que mejor funcionaban en el problema. Vamos a ir a verlo en R. Entonces la regresión lazo es exactamente igual que lo que les acabo de explicar de regresión rígida, nada más que se usa alfa igual 0,1. Entonces, para no cansarlos con la explicación, igual leo los datos, construyo la matriz X de predictores y construyo Y. Voy a saltarme esto de la secuencia y voy a ir de una vez. Aquí está la graficación con todos los posibles lambda. Pero voy a irme de una vez a cómo se hace. Vean qué interesante. Bueno, no importa. Aquí está la secuencia de lambdas. Aplico regresión lazo y le pongo alfa igual 1. Eso es todo. Para que haga lazo. Si es rígida le pongo aquí 0. Le paso la secuencia de los lambda. Y ploteo el modelo. Aquí se ve que este es el modelo que estaba antes. Ven que si escojo aquí, por ejemplo, solo usa 3 variables. Solo estas 3 variables. Y estos serían los coeficientes. Si escojo un poquito más acá, un poquitito más acá que escoja, y ya usa todas las variables. Perdón, lo estoy borrando. Y ya usa todas las variables, pero le reduce significativamente el valor de los beta. Ok, aquí están los coeficientes, ven qué interesante. Y es que aquí, recuerden que entonces hay un coeficiente para cada lambda. En este lambda anuló todo. Aquí lógicamente no sirve. En este lambda solo deja 3 betas, beta 1, el intersecto que es beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3, 4, 5 no serían 0. Ok, esta sería la selección que hace. A los demás, cuando están acá, puntitos quiere decir que vale 0 el coeficiente, ese beta. Ya a partir de ahí sí le asigna algo a los beta, aunque como se ve que entre más a la izquierda, más pequeño. Bueno, igual que antes, yo podría hacer para probar una regresión con cada lambda ahí a pie para verificar, pero
al fin y al cabo, lo que se hace es igual que antes. Se corre el lazo, se genera un modelo lazo, se aplica GLMNet sin decirle la secuencia de los lambda. Se plotea, si quiere ver cómo están los valores de beta ahí. Se puede hacer una predicción para cada lambda, pero igual este cross validation GLMNet me genera la secuencia de los lambda. Aquí está el cross validation que nos dice que el lambda mejor está entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 2. Por ahí está el mejor lambda, pareciera que es como por aquí. Ok, esta función salida lambda min me da el mejor lambda posible que él encontró usando esta validación cruzada y hace la predicción y me generó un error de 0.4027. Bueno, curiosamente aquí este era el error con Linear Model, con Rich y con Lazo. O sea que el mejor que nos funcionó en este caso es un modelo Rich, no por mucha diferencia. ¿Sí, adelante? Sí, ¿cómo construyó el modelo del Lazo? Es que no vi cuando lo asignó. Ajá, voy, perdón. Igual que antes, con esta función. Perdón, ya se me perdió. Con esta. GLMNet le pasa la tabla de predictores, la variable a predecir y alfa igual 1. Ah, ok, es con el alfa, que hace la diferencia. ¿Eso es todo? Sí. Alfa igual 0 es rígido, alfa igual 1 es lazo y alfa igual cualquier cosa entre 0 y 1 es un modelo elástico, una red elástica, que es todavía un consenso, todavía mejor. Uno podría ahí empezar a jugar con un cross validation para ver cuál alfa sirve mejor entre 0 y 1. Si quiere complicarlo aún más, pero no lo vamos a ver en el curso. Les puedo mandar paper de eso también si quieren, a los que les interesa estudiar un poco más a fondo esos temas. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que marca la diferencia. Y con esta función, cross validation, con esta función selecciona el mejor lambda. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces ahí les dejo esos temas. Al fin y al cabo, pues es un poquito complicado, pero la idea intuitiva no es tan complicada. Y usarlo en R tampoco es tan complicado. Entonces yo pretendo que les quede claro hasta ahí. Bueno, ahora les voy a explicar algo que es muy interesante. ¿Por qué no se debe usar regresión lineal para problemas de clasificación? Que es un error muy frecuente, que yo lo he visto muchas veces. La gente codifica y aplica regresión como si fuera... codifica la variable cualitativa y aplica regresión, y eso es incorrecto. Si una variable cualitativa a predecir es nominal, con más de 2 categorías, es incorrecto codificarla y luego aplicar regresión, porque el orden en el que se codifiquen tendrá un altísimo impacto en las predicciones. De hecho, les podría hacer ejemplos en los que los resultados dan distinto. Si la variable es binaria, con 2 posibles respuestas, por ejemplo, fraude y no fraude, se puede codificar con 0 y 1 y luego predecir la probabilidad. Es decir, uno predice la probabilidad, no predice el valor. Ahora vamos a ver eso. O sea, predice la probabilidad, por ejemplo, de que sea fraude, dada la transacción. O la probabilidad de que no sea fraude, dada la transacción. Es decir, lo que va a predecir es una probabilidad condicional. Estos gráficos que están viendo ahí, que por cierto son originales del profesor del profesor Trevor Hasty, ahí le robé los derechos de autor, nada más que se los traduje, explica muy bien por qué no se debe usar regresión lineal. Digamos que yo estoy prediciendo si algo es fraude o no fraude, 0 o 1. Yo tengo unos datos que tienen 0 o 1 y aplico una regresión lineal, me da esta recta. Entonces vean que es tan fatal como que en esta parte aquí me va a predecir una probabilidad con números negativos, cuando se sabe que una probabilidad es un número que siempre varía entre 0 y 1. Entonces eso es incorrecto. No se puede predecir así. Entonces lo que se hace es aplicarle una transformación a esta variable.
a la recta beta 0 más beta 1 por x y se le aplica esta transformación. E a la beta 0 más beta 1 por x entre 1 más e a la beta 0 más beta 1 por x. Es decir, esta recta se transforma en este sigmoide aquí. Y este tiene la característica de que siempre varía entre 0 y 1, porque el numerador siempre es menor que el denominador. ¿Ven? Porque aquí le sumo 1. Entonces ahora sí, voy a predecir no esto, sino esto. Y entonces ahora sí tengo un número que siempre varía entre 0 y 1. Entonces uso regresión lineal para predecir esto, vean. Bueno, aquí les voy a explicar. Esta función, que es la que voy a usar ahora con esa transformación, si despejo aquí P, entonces me queda que P de X entre 1 menos P de X es igual a eso, haciendo un despeje. A esto le puedo aplicar un logaritmo para eliminar esta exponencial. Y entonces me sale este logaritmo. De ahí que se llame, eso es lo que se conoce como la logistic function. Por eso se llama regresión logística, porque yo le aplico este logaritmo aquí. Entonces voy a predecir este logaritmo en el fondo. Lo que voy a predecir es esta función logaritmo usando una regresión lineal de una variable. O más complejo aún, predigo este logaritmo usando una regresión multivariada. O todavía más jodido, no, más complejo pero más efectivo. Predigo este logaritmo usando una regresión lazo, o usando una regresión rígida, o usando un elastic net. Y luego, una vez que hago esta predicción, despejo P y tengo la probabilidad de P de X, que es al fin y al cabo lo que me interesa, predecir la probabilidad. O sea, todas esas transformaciones son para hacer la predicción. Yo predigo esta función con una regresión. No predigo P, porque predecir P sería incorrecto. Pero esta función sí se puede, sí es una función. Entonces la predigo con regresión. Y una vez que la tengo, despejo P otra vez y ya tengo cuál es la probabilidad. Por ejemplo aquí. Entonces una vez que he hecho la regresión, ya puedo predecir si es fraude o no. Simplemente ya tengo quién es P, lo evalúo en la función y me da aquí, por ejemplo, la probabilidad de que sea fraude y la probabilidad de que no sea fraude. Como es más grande la probabilidad de ser fraude, le asigno fraude a esa transacción. Eso es todo. Es decir, yo realmente encuentro P, pero para encontrar P hago toda esta transformación para predecir algo que sí varía entre 0 y 1 y no algo que podría dar negativo, como la predicción de una probabilidad. Esa es la regresión logística, una explicación de por qué la regresión logística es la que se debe usar para problemas de clasificación y por qué no la regresión normal y corriente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces uno puede usar regresión logística para problemas de clasificación usando GLM o usando LM. Aquí si quiere usar modelos generalizados. Ok. Entonces igual se lee el archivo y esto ya lo hemos hecho, la tabla de aprendizaje, la tabla de testing. Voy a hacer una clasificación aquí. Calculo un modelo usando GLM para predecir buen pagador. ¿Recuerdan el problema de crédito de 2500? Aquí está el training y el testing. Voy a predecir buen pagador usando todas las variables. Hay que ponerle family binomial aquí para que haga regresión logística. Si no, no hace regresión logística. Y este modelo me predice las probabilidades de ser o no ser buen pagador. Aquí están las probabilidades. Ahora, esto codifica automáticamente buen pagador entre 0 y 1.
con esta función contrast me doy cuenta que automáticamente le asignó un 1 al sí y un 0 al no. Esto es importante para saber cómo está usando el sí y el no, ¿verdad? Porque podría uno darle todo al revés si no hace esto. Entonces voy a definir aquí una regla de clasificación, porque lo que yo tengo es una probabilidad. Y entonces voy a transformarlo en una cosa discreta. Entonces lo que voy a hacer es, si la probabilidad es mayor que 0.5, le asigno que es fraude. Y si es menor, le asigno que no es fraude. Voy a usar un umbral de 0,5. Entonces vean cómo lo hago. A un vector que le llamo predicción, lo inicializo con puros no, del tamaño de la tabla de testing. Luego hago una regla muy fácil que dice, predicción va a ser, si la probabilidad es mayor a 5, le asigno un sí. Y si no, le queda un no. ¿Por qué? Porque ya el vector tenía puros no. Y entonces con eso, ahí me queda la predicción ya discreta, en sí y no. Y con eso puedo hacer la matriz de confusión. Con este umbral uno puede jugar un poquito, ¿verdad? No necesariamente el umbral siempre ideal es 0.5. Uno podría jugar un poquito haciendo validación cruzada ahí para determinar cuál es el mejor umbral para la regla. Pero bueno, lo hago ahí con el umbral más lógico, así de primera entrada, que sería 0.5. Bueno, calculo el error, un 13%, que es bueno relativamente para ese problema, que recuerdan que es un problema difícil. Lo puedo hacer también con lazo. Aquí estoy usando lazo para clasificación. Vean, entonces leo la tabla de aprendizaje, leo la tabla de testing, construyo los predictores, igual que antes, construyo la variable a predecir y le aplico lazo. glmnet le paso x y y con alfa igual 1, y family multinomial para que haga regresión logística. Ok, aquí está el ploteo de los lambda. Aquí es un ploteo. ¿Por qué salen dos? Porque hay uno para los no, los coeficientes para el no y los coeficientes para el sí. Ok. Luego con CVGLMNet selecciono el mejor lambda posible. Aquí me da un rango donde está. Igual con lambda min me encuentro el mejor lambda y entonces hago la predicción usando el mejor lambda que me lo dio este proceso de validación cruzada, que lo hace automáticamente, por dicha, porque ponerse a hacer eso sería complicado. Aquí no hace falta hacer la regla 1, porque en esta función, si le pongo type igual class aquí como parámetro, me da una probabilidad en la predicción. No, me da una clase, perdón. No una probabilidad, sino me da la clase. Si no le pongo nada, me da una probabilidad. Y aquí está la matriz de confusión. Ok, un error del 13%. Igual se puede hacer con Rich, exactamente lo mismo, nada más que con alfa igual 1. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé qué está usando por detrás. Si está usando 0.5 o estará haciendo una validación cruzada para decidir cuál es el mejor umbral. Sí, porque tiene razón Lisbeth, sería mejor hacerlo a pie y entonces yo con un proceso de validación cruzada puedo escoger ese umbral mejor. No estoy seguro, Lisbeth, tendría que leer el manual para ver cómo lo selecciona aquí. Ahí debe explicarlo.
Conociendo a estos señores, debe usar un proceso de validación cruzada para escoger el mejor posible, porque ellos siempre hacen validación cruzada para todo. Pero no me atrevo a asegurárselo. Lo voy a revisar y por ahí le escribo un correo. Pero es muy buena la pregunta. Porque en caso de que estuviera usando .5, podría ser mejor hacerlo uno a pie, la regla, para darse uno la libertad de poderlo escoger. Buena pregunta. Bueno, muy bien. Ahí nos quedamos ya con regresión. Realmente quise estudiar un poquito regresión a fondo, sobre todo para llegar al tema de regresión logística. Porque la regresión logística a veces funciona bastante bien como método predictivo. Tengo entendido que ustedes usaban regresión logística, ¿verdad? En Scotia Bank, para los que están por ahí de Escocia. Y modelos de credit scoring. ¿Sí? Sí, algunas veces se acerca bastante o podría ser que funcione mejor que temas como las redes neuronales o la support vector machines o los bosques aleatorios, pero vale la pena estudiarlo. Entonces por eso les presenté aquí, sobre todo si uno usa una versión Lazo, puede funcionar muy bien si uno tiene muchas variables. Recuerden que la regresión Lazo, la regresión rígida, la selección de variables, entre más variables haya, más sentido tiene. Bueno, sí, adelante. Entonces, en el caso de regresión logística, ¿verdad que sería mejor con variables cuantitativas y no con cualitativas? Ya cuando uno mete variables cualitativas pueden llevar la cosa. O sí puede hacerse funcionar. Sí se puede, sí. Sí, por lo menos los modelos que vienen en R están diseñados para trabajar con ambos tipos de variables. Sí, no directamente, ¿verdad? Hay que hacer transformaciones y cosas un poco más elaboradas cuando son variables cuantitativas. Sí, Sí, si uno usa la función que se llama LM, no estoy seguro, pero se usa la GLM que es programada por estos profesores de Stanford, sí puede usar variables cualitativas. Ok. No estoy seguro con la LM, no estoy tan seguro. Porque la verdad nunca lo he hecho con variables cualitativas, pero con las de los profesores de Stanford sí. Que la librería de ellos son los creadores de esta librería, ¿verdad? De la última que usamos, de esta, del GLMNet. Con eso uno puede usar cualquier tipo de variables. Ellos tienen toda una teoría que le puedo un día enviar también de paper de cómo codificar variables cualitativas en cuantitativas. Ellos han trabajado mucho en eso. ¿Cuál es la mejor manera realmente de trabajar con variables cualitativas sin hacer una simple codificación? Sí, eso sería de mucha utilidad. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, sí, adelante. Sí, para esto también se utilizan estas variables, las variables Turing, ¿verdad? Para los que son, digamos, para segregar una variable que tenga varias como categorías. Exactamente, Eric, eso es lo que ellos hacen. Sí, ellos lo explican un poquito en el libro de Statistical Learning. Sí, sí, usar variables dummy le llaman ellos. Y hacen unas codificaciones ahí un toque enredadas. ¿Ah? Sí, porque es distinto cuando uno tiene dos variables de cuando tiene tres y de cuando tiene en general p variables. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces entrando al último tema del día de hoy, que son el peridograma y la serie de Fourier, que sería el tema de poder buscar la periodicidad que les estoy graficando en este momento. Entonces se usa el peridograma para encontrar los periodos y la serie de Fourier para modelar esos ciclos. Bueno, una función periódica matemáticamente se define como una función tal que f de t es igual a f de t más t mayúsculo. ¿Esto qué quiere decir en términos simples? Digamos, si t es 15, digamos que es una quincena,
T mayúscula es 15. Entonces esto quiere decir que f de 1 es f igual a f de 16. Eso quiere decir que y igual a f de 31. Entonces eso lo que quiere decir es que cada 15 días se repite el mismo valor. Eso es una función periódica perfecta. Lógicamente en series de tiempo aquí no hay un igual, sino habría un aproximado, ¿verdad? No da exactamente igual, pero va a dar muy parecido. Entonces eso es el periodo t. Cada cuánto se vuelve a repetir el mismo valor. En general uno podría hacer así, nt como aquí, es decir que hay varios periodos. Se repite cada 1t, cada 2t o cada 3t. Bueno, en general una función periódica, los mejores ejemplos que tenemos son la función seno y coseno. Una función seno de este tipo, a por coseno de 2pi t entre t más cita, este t es el periodo. Aquí el periodo se ve con claridad. Una función trigonométrica es desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Ahí se vuelve a repetir, ven, ese es el periodo t. Y así sucesivamente, que sería 2pi. El periodo t, no, este valor de t es el que le da el periodo. Esto del desfase es una cuestión bastante jodida, ¿verdad? Porque podría estar pasando lo que está en este gráfico, que uno tiene la misma función, el mismo periodo, pero desfasado. Eso Fabio recordará muy bien que pasa mucho en las series de tiempo de cajeros automáticos. Y ese desfase no es fácil agarrarlo, ¿eh? Bueno, entonces las funciones periódicas normalmente se modelan a través de algo que se llama la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es simplemente, dicho en términos muy simplistas, ¿verdad? Es una combinación lineal de senos y cosenos, como estamos viendo aquí. Como un intercepto, un valor por coseno, un valor por otro coseno, y así sucesivamente. Son combinaciones lineales de senos y cosenos, que no son tan lineales porque los senos y cosenos no son lineales, pero si sustituyéramos el seno y el coseno por una variable, se verían como funciones lineales. O sea, son en el fondo series de senos y cosenos, sumatorias de senos y cosenos. Esas funciones, ¿por qué se usan? Porque típicamente esas funciones oscilan así bastante bien para moderar la periodicidad, ¿verdad? Y en el fondo, el problema consiste en encontrar cuánto va a valer este W0, que es el que al fin y al cabo nos va a determinar la periodicidad. Bueno, aquí está el periodiograma, que es el que logra eso. Digamos que esto es una serie de tiempo, esta que estamos viendo a la izquierda. Este es el periodiograma. Cada pico en el periodiograma nos determina dónde hay un periodo, y entre más grande el pico, significa que es el periodo más importante. Eso significa que esta serie de tiempo tiene 1, 2, 3, 4 periodos grandes y 2 como pequeñitos, y que el periodo más importante es este, y que se da aproximadamente cada 7 días. Ese sería el periodo más importante. El segundo periodo más importante es este, que se da cada 5 días. El tercer periodo más importante es este, que se da cada 10 días. Luego hay otro periodo que se da cada 20 días. Y estos periodos que son tal vez despreciables, dependiendo del problema. ¿Me entendieron cómo se lee el periodiograma? Simplemente dada una serie se calcula este gráfico. Y el pico más alto, estos picos son los que nos representan los periodos. Y entre más alto el pico quiere decir que es un periodo de mayor impacto en la serie. Ok, a través del periodiograma uno logra encontrar este W, y calcular toda la serie de tiempo aquí como les estoy escribiendo aquí. No hace falta que ese detalle obviamente lo entiendan. Pero ese periodiograma es el que nos da el W, que es el que vamos a usar en la serie de Fourier para modelar la ciclicidad o la periodicidad en la serie de tiempo. Ok, aquí está explicado con un poquito mayor de detalle, ¿ven? Esta es la serie de tiempo.
Perdón, este es el periodograma, aquí lo hice un poquito más grande y estos son los 4 periodos de esa serie. Cada 5 días, cada 7 días, cada 10 días y cada 20 días. Ok, puede haber una función periódica perfecta como esta que estamos viendo acá, cuyo periodograma es este. Entonces da muy bien. Es una serie que tiene un periodo que cada 50, pareciera que esto es 15, cada 15 días, sí, cada 10 días hace una repetición perfecta. Entonces ese es un periodo perfecto. Ahora bien, pueden haber funciones aperiódicas, como esta. Esta función no hace ningún periodo, nada más hizo un salto aquí, luego cayó y no tiene ningún periodo. Entonces el periodograma hace esto, no dibuja ningún pico en ningún lado. Ok, pueden haber funciones aperiódicas, uno se encuentra una serie de tiempo aperiódica y entonces ya posee problemas graves porque va a ser muy difícil de predecir. Ok, muy bien, entonces vamos a ir a ver para terminar en R cómo se calcula el periodiograma de una serie y cómo se calcula la serie de Fourier. Ok, digamos que tenemos la serie BIR que vimos en la clase anterior. La leo. La leo aquí. Voy a definir le voy a aplicar un logaritmo para suavizarla, eso no es necesario, da lo mismo si no se hace. Le aplico una secuencia, voy a definir una secuencia de 1956 hasta 1995.2, que sería como el segundo cuatrimestre, de longitud de BIR, y aquí está. Y ploteo la serie de tiempo. Aquí está el plot. ¿Para qué estoy haciendo eso? Ahora lo van a ver. Entonces esa es la serie de tiempo. Entonces hacemos una regresión. Esta es la pantalla que estaba al puro inicio. Voy a graficar t2 igual t cuadrado. ¿Qué es t? Perdón que vaya para arriba. T es esta secuencia que definí de años. Lo que le estoy definiendo es un eje X para poder hacer la regresión. Porque si no, no puedo hacer una regresión. Para hacer una regresión ocupo un eje X, la variable independiente y la variable dependiente, o la predictora y la variable a predecir. Entonces aquí voy a hacer una regresión, grafico la serie BIRS, que sería la serie que está en negro, que es la que acabo de graficar aquí. Y luego grafico con lines el valor de t, que son los años que definía antes. Perdón, no sé si ven ahí, es muy pequeño. No importa, voy a hacerlo grande y esto LM, o sea que voy a graficar. Aquí estoy corriendo el modelo de regresión con t más t cuadrado. Entonces estoy usando para predecir dos variables, la variable t y la variable t al cuadrado. O sea, estoy usando un polinomio cuadrático para hacer la predicción. $fit es que ahí me queda la predicción. Entonces aquí grafico t contra el resultado de la regresión de color 2 y de ancho 2. Eso lo que me grafica es esta curva en rojo, que se ve que me predice muy bien la tendencia con un polinomio cuadrático fue suficiente para la regresión. Ok, ahora voy a tratar de modelar la ciclicidad. Entonces, voy a usar, perdón que vaya más adelante, voy a ir más adelante a hacerle el periodiograma a esa serie. Aquí está el periodiograma de la serie BIR. El periodiograma hay que convertir la serie con time series y esta función spec-pgram calcula el periodiograma. Esto es que no le aplique logaritmos, que la deja tal cual es. Con esto pueden pedir la ayuda. Este me dice que el mayor periodo de esta función es cada 1. ¿No ven? El periodo se da cada un. Sí.
Cada uno se hace una repetición. Vamos a ver qué significa eso. Sí, es decir, esto es un periodo muy continuo. ¿Ah? Cada uno hace sube y baja, sube y baja. Entonces, por eso es que aquí vean aquí, voy a definir seno de t. Esto es un valor, seno de t, como una secuencia de seno 2pi por t. Recuerdan que las funciones de los periodogramos, la función seno siempre lleva 2pi. Lo que yo multiplique por esto es el periodo. Voy aquí, perdón. Recuerdan que... ¿Dónde era que estaba más clarito? Aquí. 2 W0 por T. Entonces, este W0 en ese caso va a ser 1. Entonces voy a usar función seno con periodo 1 y función coseno con periodo 1. Entonces, ploteo T y hago una regresión con T más T cuadrado más seno de T más coseno de T. Es decir, le meto una regresión cuadrática más una serie de Fourier de periodo 1. Ploteo en color 4 y de ancho 2. Color 4 es azul. Entonces vean, esa es la que me logra ese ploteo en azul que acerca bastante a la periodicidad de la serie. Okay, ya descubrí más o menos cuál es la función que me modela bastante bien esa serie. Bueno, y para terminar, si usamos el cajero 101, perdón que me voy a ir para adelante, ahí está el cajero 101, la regresión. Si le hago un periodiograma, aquí la convierto en serie, le hago un periodiograma, me da... No, esta no es, este es bien, perdón. Aquí está con el cajero 101. Si le hago el periodiograma, me da que se repite aquí. El mayor pico está como en 25. Cada 25 días hay una repetición. También hay otro aquí como de cada 100 y de cada 50. Pero bueno, voy a usar el de 25 nada más. Entonces, aquí modelo. Aquí lo modelo con... Primero solo voy a modelar el cajero 101 con t más t al cuadrado más t a la 3. Eso es con un polinomio cúbico. Con un polinomio cúbico, entonces lo grafico y se ve así, ¿ven qué? Ahí lo están viendo. Sí capta más o menos la tendencia, que es al inicio como estable y luego de caída. Claro que este es un problema serio porque esa serie oscila horrible. Luego le pongo un sen aquí, vean un 25 le puse. ¿De dónde salió ese 25? Del periodiograma. Entonces un seno con un coseno, una serie de Fourier con periodo 25. Entonces si grafico esto en color azul es esta, ¿sí? Si aquí está graficada en azul es que casi no se ve. Cómo logra algo captar la variación de la ciclicidad. Claro, para lograr esto habría que meterle mucho más funciones senos y cosenos aquí, para lograr que oscile tan requete fuerte, ¿verdad? O multiplicar los senos y cosenos por amplitudes. Aquí lo que me está faltando es amplitud, que eso también se modela. Pero también no se preocupen por eso, porque en la próxima lección vamos a ver que hay funciones de R que lo hacen todo automáticamente, la tendencia y la serie de Fourier. Ok, aquí lo que les estoy explicando es para que entiendan bien de dónde sale lo que el programa hace, que vamos a ver la semana que viene. Bueno, muy bien, aquí está esa función, aquí está con el cajero 102, un poquito mejor. Aquí usé un periodo 25 también. Ok, muy bien. Bueno, ha estado un poquito fuerte la clase de hoy.
si tienen alguna pregunta o algún comentario. Hoy lo que hemos hecho es básicamente, digamos, entender toda la estructura que necesitaremos de hoy en 8 para ya modelar una serie usando Box y Jenkins, y de hoy en 15 para modelarlo usando el modelo Hall-Winters, que son las tendencias vía regresión y la ciclicidad vía senos y cosenos, sumas de senos y cosenos, que es lo que se conoce como series de Fourier. Para el hoy en 8 hay una tarea que básicamente es sobre todo de regresión, para que practiquen un poquito la regresión. Ahí vamos a usar una tabla que se llama US-Crime, que es una tabla con muchas variables, en donde tenga sentido usar la regresión rígida y la regresión lazo. Y al final vienen un par de ejercicios muy cortitos para calcular el peridiograma. Es sencillo, es para calcular el peridiograma. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, muy bien, ahí veo que están casi todos. Y ahí les dejo el tema de la regresión Lazo y Rich. Habría que pues, estudiarla más a fondo, ¿verdad? Uno podría hacer un curso entero de esos temas. Pero bueno, por lo menos les dejo la semilla ahí, la inquietud y las funciones para que las puedan usar en problemas predictivos. Espero que les haya quedado claro también el tema de la diferencia, muy importante, revisen esa idea, la diferencia entre regresión y clasificación. Y mediten un poco en eso, ¿cuál es la diferencia? Regresión, clasificación y clustering. Ustedes como expertos en minería de datos eso deberían tenerlo muy claro al finalizar el programa. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas ni comentarios, sí, voy a ver si lo encuentro. Por ahí lo debo tener. Si no, les mando el libro completo. Sí, mañana se los envío. A ustedes, Lisbeth. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos vemos de hoy en 8 días. Okay. Para si alguno no ha entregado la tarea aún, puede subirla todavía mañana o pasado mañana. Por aquellos los que se han atrasado un poquito en la última tarea del curso de Fabio. Entonces pueden subirla hoy o mañana o pasado mañana. Todavía vamos a tener abierta el aula virtual para que la puedan subir. La tarea de este curso. Muy bien, un gusto haberlos visto. Muy buenas noches y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.